De pie, si usted puede hacerlo en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Varón, apágalo. Vamos a leerlo 3 del 1 al 10 en reverencia a la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tiene? Dice de esta manera: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Entonces se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés pensó: iré pues y contemplaré esta gran visión, porque la zarza no se consume. Cuando Jehová vio que él se acercaba para mirar, lo llamó de en medio de la zarza, diciendo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Cómo dijo Moisés, hermanos? ¿Cómo le dices tú al Señor esta tarde? Heme aquí. Dios le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y le dijo Jehová: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. También he visto la opresión con que los oprimen los egipcios. Pero ahora ve, pues yo te envío al faraón para que saques de Egipto mi pueblo, a los hijos de Israel. Amén. Cierra tus ojos y hagamos una oración. Dios grande eres tú, eres un Dios maravilloso, poderoso, y lo más importante, Señor, es que nos amas, Señor, y es que tú eres nuestro libertador. Como lo vemos en esta palabra, tú desciendes, ves la opresión que sufrimos, Señor, a veces de parte de las autoridades, a veces de parte de los vecinos, a veces de parte de nuestros jefes en el trabajo. Tú ves la opresión que a veces en la misma familia sufrimos por ser cristianos, Señor, por negarnos a participar de los pecados ajenos, Señor. Tú ves esa opresión y tú desciendes a librarnos, y haz que esta palabra se cumpla esta semana en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos todo esto, Señor, porque tenemos enemigos que nos asedian, Señor, y queremos que tú seas el que obtenga la victoria. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Puede tomar asiento. Hoy quiero hablarle acerca de la vida de este hombre llamado Moisés. Moisés, lo he titulado este sermón: el fuego que consume nuestras vidas. El fuego que consume nuestras vidas. ¿Cómo se llama el sermón, hermanos? El fuego que consume nuestras vidas. Jeremías lo dijo: por más que traté de negar a Dios, por más que dije, ya no predicaré su palabra, dice, no obstante, había en mi interior un fuego que consumía mis entrañas, porque tú me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Tú me enamoraste, es lo que está diciendo Jeremías, y es lo que vemos en la vida de Moisés. Y nosotros nos podemos identificar con Moisés en muchas maneras. En primer lugar, quiero hablarte acerca del pasado de Moisés. Tú conoces a Moisés por la palabra de Dios, por el Pentateuco, el libro de Éxodo. Ya había pasado la época de los grandes patriarcas de Abraham, Isaac, Jacob y los 12 patriarcas de Israel. Tú sabes que el pueblo, a causa de la hambruna en Canaán, ellos fueron llevados a Egipto. Dios los guió a Egipto. Primero José y después Jacob y todos sus hijos llegaron a Egipto. Llegan a Egipto, se establecen en la tierra de Gosén, y entonces, tiempo después, 400 años después,
el faraón se da cuenta de que el pueblo, ese pueblo extranjero, es mucho sobre la tierra y se llena de temor. Era un faraón que no conocía al Dios de los hebreos, que no conocía a los patriarcas, que no conocía la historia de los patriarcas. No olvides que habían pasado 400 años. Y entonces él dice, ¿sabes qué? Este pueblo un día nos puede traicionar, se puede unir a nuestros enemigos. ¿Qué vamos a hacer con este pueblo? Entonces el faraón, en capítulo 1 de capítulo 1 de Éxodo, lo puedes ver en el Éxodo de Moisés, que el faraón ordena que los niños israelitas sean echados al río Nilo, que sean asesinados. Empieza y ordena un genocidio. Es como el día de hoy. ¿Qué te recuerda esto? El aborto. No obstante, hubo parteras egipcias que temían ¿y esta mujer por qué si va a tener un hijo? Entonces, ante el temor de la orden del faraón, ante el temor de los vecinos, esta mujer, tú conoces la historia, ¿sí? Tomó aquel pequeño lugar donde estaba Moisés ahí, le puso brea y a modo de una pequeña barcaza lo echó al río Nilo y lo encomendó a Dios. Y entonces la hija del faraón se encuentra al bebé, lo escucha llorando, lo prohija, es decir, lo toma como su propio hijo. Y entonces Moisés crece en el palacio del emperador que había ordenado su muerte. Y ahí crece él como el príncipe de Egipto. Llega a tener 40 años, es un hombre vigoroso, fuerte, un gran estadista, un gran militar sobre todas las cosas. A donde él va, tiene batallas y tiene guerra y todo sale bien para este hombre llamado Moisés, el príncipe de Egipto. Un hombre soberbio, pero que no conocía sus orígenes israelitas. Pero ¿qué ocurre? En Éxodo capítulo 2 versículos 11 y 12, vayamos a la palabra. Éxodo 2, 11 y 12, escucha lo que dice. Aconteció cierto día. De hecho, Moisés significa sacado de las aguas. Amén. Porque lo sacaron de las aguas y su nombre no es hebreo, su nombre es egipcio. Hay gente que duda de la existencia de Moisés. Hay gente que dice que Moisés no existió, es solamente un mito, es una mitología. Y todo lo que se dice en torno a Moisés, todos los milagros que él hizo, es solamente una mitología, es un nombre legendario, es una forma de decir muchos ejemplos, muchos tipos de cosas que acontecieron en el antiguo Israel, pero que no son históricas. No hubo una roca que Moisés golpeó y que echó agua, no hubo un maná que descendió. Y hay gente que dice, no era maná, era una resina que salía de ciertos árboles. Hay gente que dice, no, eran 2,5 millones de israelitas. Niegan la historicidad del Pentateuco, niegan la historicidad y la existencia de Moisés. Pero déjame decirte una cosa, Moisés es mencionado por Jesucristo. Y vemos que Jesucristo dice que se lo encontró a él y a Elías en el monte de la transfiguración. En los evangelios lo podemos ver. Y entonces van esta gente, los ateos, y dicen, es que Jesucristo no existió. Es que es un personaje legendario. Todo lo niegan. Pero si vas al libro de Apocalipsis capítulo 11, aparecen nuevamente los dos testigos, Moisés y Elías.
haciendo grandes portentos. Así que por eso es que Satanás trata de eliminar a Moisés de la historia. Lo trató de hacer desde el vientre de su madre, cuando ordenó el faraón, que es un tipo del anticristo, cuando ordenó que los niños israelitas fueran exterminados. Lo trató de eliminar en el río Nilo, pero Dios misteriosamente y milagrosamente hizo que la propia hija del faraón lo rescatara. Lo trató de eliminar cuando este hombre, escucha lo que dice aquí la palabra, versículo 11 del capítulo 2 de Éxodo. Aconteció cierto día, cuando Moisés había crecido, que fue a sus hermanos y les vio en sus duras tareas. Entonces, ¿cómo dice que vio a quién? A sus hermanos. Moisés aquí reconoce sus orígenes israelitas. Él ha descubierto que él no es un egipcio. Y él dice, voy a buscar a mis hermanos que están en esclavitud. Entonces vio a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Nuevamente lo vuelve a recalcar. Y luego Moisés miró a un lado, Moisés miró a otro lado, y viendo que no había nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio. ¿Y qué hizo después? Escondió su cuerpo en la arena. Y esta es una simbología del llamado de Moisés. Cuando Moisés recibe el llamado, Dios le dice, tú no eres egipcio, tú eres israelita. Le empieza a hablar a su conciencia, le dice, tú eres el libertador. Moisés va y trata de hacer la obra de Dios en la energía de su propia carne. Y así muchas veces ha acontecido con nosotros. Dios nos ha llamado para servirle. Dios les ha llamado a ustedes para ser el patriarca, el padre allí en tu hogar, para ser el líder en tu hogar. Y a veces hemos cometido grandísimos errores, hemos pecado, hemos fracasado. ¿Qué fue lo que hizo Moisés en este llamado, con el llamado que estaba recibiendo? Moisés dijo, voy a iniciar una revolución. Mis hermanos se van a unir a mí cuando sepan que yo ya empecé esta revolución, cuando sepan que yo ya empecé a matar egipcios. Y entonces él fracasó por tratar de hacer las cosas a su manera. A veces como hombres, como varones, tratamos de hacer las cosas a nuestra manera. Es que yo voy a servir a Dios a mi manera. Yo voy a ir el domingo, le voy a dar 2 horas, ahí voy a estar en el templo y voy a alabar, voy a levantar mis manos, voy a orar, voy a cantar, voy a danzar, pero fuera del templo, Dios, no cuentes conmigo. Y estás haciendo las cosas como Moisés, a tu manera. A veces dices, mi jefe me trata mal, mi compañero me trata mal. Pues ¿sabes una cosa? Nos vamos a los golpes. Y te bajas de la cruz y se te sube el apellido. Y te portas violento. Y tienes problemas con tu esposo, tienes problemas con tu esposa, y entonces te vas a los gritos, te vas a los insultos. A veces, desafortunadamente, llegas a la violencia física. Estás fracasando porque estás realizando la labor de Dios en la carne, sin consultar a Dios. Estamos entendiendo, hermanos, que Moisés traía un pasado que lo aquejaba. Moisés en el pasado quedó sepultado su llamado allí en las arenas de Egipto. Moisés fracasó y él, después de esto, ¿qué fue lo que ocurre? Se entera el faraón y ordena la muerte de Moisés. Una vez más, el enemigo tentó a Moisés, lo hizo caer en pecado y ahora va tras la destrucción de Moisés. El enemigo va ante Dios y le dice, Moisés, ahí está tu príncipe, ahí está tu libertador, míralo, ha pecado, mira, ha matado a un egipcio. Y entonces Satanás le sugiere a Faraón que mate a Moisés. Lo vuelven a ver nuevamente como un enemigo del imperio egipcio. Y entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Moisés huye a las arenas del desierto, huye a Madián. Y entonces ahí Moisés llega a un lugar, ve unas jóvenes que están ahí tratando de dar agua a sus ovejas, ¿sí? Y entonces ahí él tiene ese encuentro en Madián. En el versículo 16 ahí lo dice. Dice que el sacerdote de Madián tenía 7 hijas y fueron a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre.
Pero vinieron unos pastores y las echaron. Entonces Moisés se levantó, las defendió y dio de beber a las ovejas. Y entonces Moisés, ¿qué es lo que ocurre? Moisés tiene una familia. Moisés dice, bueno, fracasé aquí en tratar de servir a Dios, de tratar de liberar al pueblo de Israel. Me voy lejos. Y entonces Moisés entierra su llamado. Entonces Moisés trata de superar sus fracasos. ¿Pasan cuánto tiempo? Otros 40 años. Y Moisés dice, ya Dios no se acuerda de mí. En mi tierra nadie se acuerda de mí, ya soy un don nadie. De hecho, la vida de Moisés se divide en 3 partes. La primera parte es de los 0 a los 40 años, cuando Moisés crece pensando que es alguien. Los siguientes 40 años se dan en Madián, cuando Moisés se da cuenta de que es un don nadie. Ya no es un militar, ya no es un estratega, ya no es un estadista, ya no es un grande orador, ya no da grandes discursos al pueblo, al ejército, delante del faraón. Todos sus sueños han sido sepultados en la arena del desierto. Y a veces nos ocurre así a nosotros. Tienes un llamado de parte de Dios y has fracasado y piensas que Dios no puede volver a usarte. Y entonces tú dices, pues ya nada más me voy a congregar. Nada más voy a ir, voy a diezmar, voy a orar, voy a ofrendar, pero ya no voy a hacer nada. Y estás, pero no estás. Y dices, voy a levantar una familia y voy a cumplir mi propósito en la vida. Y dices, voy a levantar una empresa y voy a cumplir mi propósito en la vida. Mira, habían pasado 40 años desde aquel fracaso de Moisés. Moisés ya se volvió un tartamudo. Usted puede comprar una casa de Infonavit en 15, en 20, en 30 años. Moisés no tenía ni una casa. Vivía en la casa de su suegro. Cuidaba las ovejas de su suegro. Tuvo esposa porque su suegro le proveyó de una esposa que era Séfora. Nada era de Moisés. Y Moisés pensaba que había llegado el fin de su vida. 80 años. Ya muchos pensamos que una persona de 80 años es un anciano. Recordemos que en aquel tiempo todavía la gente vivía con vigor y con fuerza algunos años más, hasta los 100, 150 años. Así que Moisés todavía tenía vigor, todavía tenía fuerza. Dice la Biblia que sus ojos todavía estaban firmes, todavía estaban fuertes sus ojos. No tenía que usar lentes, no tenía que cerrar los ojos y hacer ojitos de chino para tratar de leer las letras a lo lejos. No, él todavía estaba vigoroso, pero sus sueños estaban sepultados. Y entonces aquí en el segundo lugar encontramos la visión de Moisés. Y vamos al libro de Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 3. Éxodo 3 del 1 al 3, escucha lo que dice. Apacentando Moisés las ovejas ¿de quién? De su suegro Yetro, sacerdote de Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Entonces se le apareció ¿quién? El ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de la zarza. Él observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés pensó, iré pues, contemplaré esta gran visión. ¿Por qué la zarza no se consume? Y así ocurre con nosotros, hermanos. Estás tú en tus cosas seculares, en las cosas del mundo, solemos decir. Estás anestesiando tu conciencia para negar el llamado de Dios a ser un buen padre, un buen esposo, un buen siervo de Jesucristo. Y entonces Dios tiene que sacarte de lo ordinario a través de lo extraordinario. Moisés vio algo extraordinario en el desierto, una zarza, un arbusto. ¿Tú conoces las zarzas? Aquí en Coahuila se les conoce como maromas. Cuando hace mucho viento andan por las calles y a veces son grandísimas, hasta de 1 metro de diámetro, y andan por las carreteras aledañas de Saltillo y son un gran peligro.
Pues esta zarza era un arbusto que estaba allí en la montaña, en el monte Horeb. Moisés andaba ahí buscando una oveja que se le había perdido, dicen algunos, y de pronto ve ese fuego. Era muy común que las zarzas ardieran debido a la intensidad del calor. Era muy común que de pronto se prendieran fuego. El asunto aquí es que Moisés ve que esta zarza no se consume. El fuego no se apaga. Y es que Dios tuvo que dar a su siervo una visión extraordinaria para sacarlo de su vida ordinaria. Yo te pregunto a ti, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestra vida como iglesia? ¿Cómo es tu vida como familia? ¿Cómo es tu vida como padre? ¿Cómo es tu vida como esposa? ¿Cómo es tu vida como madre? ¿Te dedicas como empresario nada más a pagar las cuentas? A pagar la luz, el agua, los sueldos, pero no has tenido un encuentro en la presencia de nuestro Dios. Como matrimonio, no has tenido un encuentro con tu esposa cara a cara de decir, oye, ¿en qué te he fallado? ¿Qué tengo que hacer para salvar nuestro matrimonio y nuestra familia? Recuerda que el llamado no es solamente estar aquí predicando, el llamado es a ser hijos de Dios en cualquier lugar en donde estemos, a dar lo mejor, una vida de excelencia cristiana. Nada más vienes aquí y de aquí te vas a tu casa y te duermes y tu familia que se haga garras. La semana pasada recuerdo que salimos de aquí y tenía sueño, yo tenía muchos sueños, siempre vivo con sueño y ustedes saben por qué, ¿no? Y dije, hace tiempo que no saco a mis hijas a pasear. Y nos fuimos y les dije, ¿qué quieren? ¿Hamburguesas o pollo? Queremos hamburguesas. Y fuimos a las hamburguesas. Y comimos, y yo les dije, escojan lo que quieran. Y una hamburguesota. Y luego les dije, vamos a pasear y fuimos allá a la Alameda de Ramos Arizpe. Jimena se metió al agua, algunos vieron por ahí fotos y videos de ella. Contentas mis hijas. ¿Sabes una cosa? Esto es el llamado, también el llamado de parte de Dios. No es solo predicar, no es solo cantar, no es solo leer la Biblia, no es solo dar un testimonio, no es solo recoger ofrendas, no. El llamado de Dios es parte integral de nuestra vida. Puede parecer algo ordinario, pero mira, nuestros hijos necesitan esa convivencia. Tu esposa necesita esa convivencia. Yo recuerdo que un día la madre de mis hijos me dijo, Salvador, ¿sirves a Dios? No me quejo de eso. Te quitas hasta la camisa por el indigente. Te quitas el taco de la boca por el que tiene hambre. Pero ¿sabes una cosa? Siento que abandonas a tu familia. Y eso fue un llamado de Dios para mí, vida ordinaria. Y yo predicaba y daba conferencias y salía de viaje y vendía libros y escribía libros y iba a la radio. Y me dijo ella, aunque sea, quisiera que me llevaras debajo de un puente, allí una jardinera, ahí quisiera que me llevaras. Y nunca se me olvidaron estas palabras, hermanos. Fue una etapa en la cual yo tuve que salir de lo que yo consideraba extraordinario. Yo fui a la inversa, bajarme de mi nube religiosa y meterme a lo ordinario, de cuidar a mi familia, de cuidar mi matrimonio, de cuidar a mis hijos. Y un día, hermanos, yo me volví con mis hijas muy intolerante, muy regañón. Y un día Dios me habló y me dijo, Salvador, no cometas con tus hijas el error que cometiste con su madre. Yo te estoy hablando de mi experiencia. Te estoy hablando de mi humanidad. Te estoy hablando de mis fracasos. Y Moisés tenía que entender que para Dios no hay coincidencias. Dicen algunos, son diosidencias porque vienen de parte de Dios. Son diosidencias. Y llevé a mis hijas y yo con sueño y todo, pero nos divertimos. Cómprense lo que quieran. ¿Qué quieres? ¿Una fruta con cremita? ¿Fresas con crema? ¿Qué quieres? ¿Un agua? ¿Quieres un refresco? ¿Quieres unos chicles? Vamos al Oxxo.
y vámonos a Saltillo. Quieren que nos vayamos por el camino corto o el camino largo. Por el camino largo, y le dimos toda la vuelta a Ramos Arizpe para llegar a nuestra casa. Dios a veces tiene que sacarte del ordinario para llevarte a lo extraordinario. A veces tiene que invertir los valores. Moisés pensaba que cuidar ovejas ya era el todo en su vida. Y Dios le dice: no, Moisés, has invertido los valores. Cuidar mis ovejas, el pueblo de Israel que está en esclavitud bajo opresión, que está clamando a mí, ese es mi llamado para ti, Moisés. Y a veces tú, varón, y a veces tú, mujer, a veces estás inmiscuido tanto en tu trabajo y Dios te dice: no, tienes que cuidar el pequeño rebaño que yo he puesto bajo tu tutela. Tus hijos, tu esposa son tu rebaño. Hay un orden de prioridades en el reino de Dios. Dios es lo más importante, y después no es el ministerio, escucha, es tu esposa, es tu esposo, y después son tus hijos, Dios, y en segundo lugar tu familia, y en tercer lugar tu trabajo o tu ministerio. Ese es el orden. Y nosotros invertimos el orden de todas las cosas, dejamos a Dios al último, lo reducimos a un domingo, darle solamente 2 horas en el templo. Y en medio dejamos a la familia, y al principio dejamos el trabajo o el ministerio. Y Dios tiene que zarandearnos como lo hizo con Moisés, jalarnos las orejas, y lo hizo con él a través de una zarza. Contigo a veces es a través de un accidente, de una pérdida, de un fracaso laboral, que Dios te está llamando a ordenar tus prioridades. Moisés tenía que aprender ese valor, el valor de las prioridades, porque la zarza habla de la pasión de la presencia de Dios. ¿En dónde? En lo sencillo, en lo débil, en lo frágil. La zarza que no se consumía habla de que Dios no cambia de opinión con respecto a ti, con respecto a mí. La zarza siempre va a estar ahí. El fuego de Dios siempre va a estar ahí. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que te fue dado por imposición de las manos del presbiterio. Dios tiene ahí un don para nosotros. ¿Y qué dice Dios? Aviva el fuego del don de Dios que Dios te ha dado. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado a ti? Tal vez no eres un predicador, pero puedes ser un excelente evangelista. Tal vez no eres evangelista, pero puedes ser un excelente maestro o maestra. Tal vez no eres evangelista, ni predicador, ni pastor, pero tal vez Dios ha puesto en una carga en ti de orar por los enfermos, de orar por los perdidos. ¿Y sabes cómo se llama eso? El ministerio de intercesión, el ministerio de la oración. En la oración tú pides para ti, en la intercesión tú haces a un lado tu egoísmo y pides para otros. Tal vez Dios te ha dado el don de la administración. Tal vez Dios te ha dado el don de la hospitalidad, el talento, como conozco una hermana que el otro día traje unos frijolitos rancheros, ¿verdad? Y me preguntaban: ¿quién los hizo? Los hizo una hermana, y ese es su ministerio. Ella, mientras está haciendo los frijoles, ella está orando que no queden demasiado picosos y que no queden sin sabor. Entonces escucha, Dios sigue creyendo en nosotros. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? Te pregunto. El asesinato. ¿Hay pecado más grande que matar a otro ser humano? Te pregunto. Está la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Pero de los 10 mandamientos de Moisés, ¿cuál es el más fuerte de todos? Diríamos imperdonable. Déjame decirte que aún para los asesinos hay perdón de Dios. Cuando te arrepientes, por cierto. Dios no te perdona en automático, tienes que arrepentirte. Ayer me contaba un testimonio, un hermano que por cierto nos está escuchando ahorita a través de Facebook. Me contaba él desde la Ciudad de México que tuvo un amigo de la infancia, y este amigo, en un arranque de furia, siendo un joven de 20 años, mató a otra persona y le dieron 20 años de cárcel, y ahorita va a la mitad de su condena. Pero ¿sabes qué ocurrió ahí en la prisión? Conoció a Cristo como su Salvador, conoció el perdón de Dios, se arrepintió de su pecado.
Estudió primaria, secundaria, preparatoria y él quiere estudiar ahora la universidad. Todo lo que no hizo en su juventud, afuera de la cárcel, lo quiere hacer ahora. Y por cierto, nos pide que oremos por él, porque él quiere salir de la prisión. Me equivoco, fue a los 27 años y hoy tiene 36 años y va a la mitad de su condena. Y él quiere salir de la prisión. Yo le pregunto, ¿hay perdón para este hombre? ¿Hay posibilidad de que Dios lo libere? Por supuesto que sí. Ahora, en tercer lugar, vemos el llamado de Moisés, hermanos. Capítulo 3, versículo 4, escucha lo que dice del libro de Éxodo. Cuando Jehová vio que él se acercaba para mirar, lo llamó de en medio de la zarza, diciéndole, Moisés, Moisés. O sea, cuando dice aquí signos de admiración, significa que hubo un grito. Moisés, Moisés. ¿Quién lo llamó aquí en el versículo 4? ¿Qué nombre dice aquí que lo llamó? Cuando Jehová vio que él se acercaba, lo llamó. ¿Quién estaba en medio de la zarza, hermano y hermana? Jehová. En el versículo 2, escucha, te quiero aclarar esto. Entonces se le apareció, ¿quién? El ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Aquí vemos algo, hermanos, que quiero hacer notar. Es una cuestión teológica. El ángel de Jehová y Jehová son el mismo ser. Ahora, ¿quién era el ángel de Jehová? Te pregunto. Jesucristo. Aquí nos encontramos a lo que se conoce en teología como una cristofanía. Si bien Jesucristo, porque es Dios y porque es eterno, Él tomó un cuerpo de carne y de sangre en Belén, ya tiempo antes Él se aparecía a través de la Biblia. Él se aparecía y lo vemos aquí, lo que conocemos como una cristofanía. Una teofanía es una manifestación de Dios. Cuando Dios vino sobre el monte Oreb para dar la ley, dice que había truenos y fuego y llamas, y que el sonido de trompeta y de bocina es una teofanía, manifestación divina. Una cristofanía es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, en forma corporal. Él se le pareció a la esposa de Manoa, que era madre de Sansón en el libro de Jueces, como el ángel de Jehová. Se le apareció a ¿quién más? A Josué. En el capítulo 2 del libro de Josué se le apareció como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Era el mismo ángel de Jehová. Y aquí lo vemos una vez más en Éxodo, a través de diferentes etapas de la historia, con diferencia de hasta 1000 años lo estamos viendo aquí. Es Jesucristo, el ángel de Jehová, el cual llama a Moisés. Y esto es importante, porque a veces nosotros pensamos que el Padre se ha alejado de nosotros porque estamos en pecado. Pero ¿qué te dice el Padre? Yo te envío a mi Hijo porque quiero avivar ese fuego en ti, ese fuego en tu interior. Y entonces Moisés recibe un llamado y Dios habló a Moisés de una manera clara y en su propio idioma, sin intermediarios. Versículo 4, sin intermediarios, sin sacerdotes, sin profetas, sin pastores, Dios también te puede hablar. Y le habló por su nombre, ¿sí? Para que no quedara duda de que era Dios el que quería hablar con él. Además, Dios le habló cuando Moisés se acercó. Esto habla de disposición. Si tú te acercas a Dios, dice la Biblia, acérquense a Dios ustedes pecadores y Él se acercará a vosotros. Esta semana yo no sé qué pecados habrás cometido. Yo he pecado esta semana. Y créeme que a veces digo, yo no merezco servir a Dios. Yo no merezco el perdón de Dios. Pero Dios me dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti. ¿Has pecado, hermano y hermana, esta semana? Acércate a Dios. Es más, dile al que esté ahí a tu lado, acércate a Dios. A ver, díganse, veo que están unos junto a otros. Pastor Salvador, dígale al pastor Víctor, acércate a Dios. Y dígale, tú también. Hermana Lupita, dígale a su esposa, acércate a Dios.
Y tú también, dile, y más, acércate a mí, dense un abrazo. Como matrimonio. Dense un abrazo, hermanos. Acérquense entre ustedes también. Hermano Víctor, dile a tu hijo que está allá atrás de ti, dile, acércate a Dios pecador. Y no es de meritar a nadie, hermanos, porque todos somos pecadores. Hermano Ángel, acérquese a Dios. Hermana Elsa, acérquese a Dios. Hermano José, acércate a Dios, porque Él se acercará a ti. Jimena, Susana, acérquense a Dios. Pastor Salvador Tocayo y paisano, acérquese a Dios, porque Él se acercará a usted. Y es lo que Dios le dijo a Moisés. Pero mira, Dios se te va a manifestar. ¿Cuándo? Cuando tú tienes disposición. Cuando vas a la palabra de Dios. Alguien me dijo una vez que estaba leyendo la palabra de Dios, ¿y para qué lees ese libro? Si estás igual de perdido. Dije, porque tengo la esperanza que al terminar de leer este libro una vez más, mi corazón haya sido cambiado y transformado de alguna manera. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Sabes que hay un estudio que dice que si tú lees un capítulo de la palabra de Dios, va a impactar en algo a tu manera de vivir? Y si lees 3 capítulos diarios, va a impactar en tu forma de vivir. Vas a pecar menos, te vas a acercar más a Dios. Si batallas con la pornografía, al llenarte de la palabra de Dios, vas a ir sintiendo menos necesidad de esa adicción a la pornografía. Si batallas con la lengua, al llenarte de los dichos de Dios, y no tienes que memorizarla, simplemente leerla y reflexionar y tomar lo que es para ti. Por eso dice la Biblia constantemente, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el libro de Apocalipsis lo vamos a ver la próxima semana. Toma lo que es para ti. Si te queda el saco, póntelo. Si batallas con tu lengua, si batallas con la mentira, si batallas con el robo, con la deshonestidad, si batallas con tus ojos viendo lo que no tienes que ver, la palabra de Dios te va a ir transformando. Por eso es que Dios le habla en su propio idioma y cuando Él tuvo disposición. Ten disposición de venir a la casa de Dios domingo tras domingo. Mira, cuando yo empecé a venir, hermanos, yo estaba lejos de Dios y el año pasado, en enero, dije, Dios, no puedo seguir más lejos de ti. Y yo vine a ver al pastor Víctor y le vine a preguntar una cuestión que no tenía nada que ver con la iglesia. Y el pastor Víctor me dijo, ¿dónde te congregas? En ningún lugar. Pues esta es tu casa. Sabes que te amamos. Sabes que te apreciamos. Eres bienvenido. ¿Sabes una cosa, pastor Víctor? Tú no lo sabes, pero esas palabras jamás se me olvidaron. Me impactaron. Y yo sentí el amor de Dios que yo necesitaba. Y aquí estaba el siguiente domingo y le dije a Dios, te doy 52 domingos, Dios, para que tú transformes mi vida. Y a veces venía, llegaba, aunque sea al amén, al final del culto. Y a veces estaba aquí desde el principio del culto. Y a veces no venía. Pero este hombre lleno de amor, insistente, sabes que es tu casa, sabes que te amamos, te esperamos el domingo. Oye, no puedes resistir el llamado de Dios hablándote a través de su siervo. Me habló en mi idioma. Me habló de acuerdo a mi necesidad. Y empecé a congregarme y Y aquí estamos año y medio después. Aquí seguimos. Por la gracia de Dios. Pero requieres disposición. Un pacto con Dios. Un compromiso con Dios. De decir, Señor, yo voy a estar ahí. Y tú encárgate de transformarme. Aunque me sienta de la patada. Y no creo que aquí haya estos casos. Pero aunque ande bien crudo, Señor. Aunque ande bien desvelado. Bien trasnochado. Aunque ayer pequé, pero hoy voy a estar en tu casa, porque algo vas a hacer en mi vida. Y eso Dios lo ve y Dios se acerca a ti y Dios te transforma el corazón. Y es lo que Dios iba a hacer con Moisés. Es que Dios demanda toda la atención de nuestros sentidos. ¿Y qué es lo que Dios le dice? Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Hermanos, aquí estamos en tierra santa. Cuando Dios le dice, quita el calzado de tus pies, Dios lo estaba reeducando. Tienes que, Moisés, estar en contacto conmigo 100%.
No quiero que haya nada que se interponga entre tú y yo, ni unos zapatos. Escucha, los invitaría a quitarse los zapatos, hermanos. Yo mismo me los quitaría para que nos diéramos cuenta de lo que es estar en Tierra Santa, No lo voy a hacer porque sé que les va a dar vergüenza. No lo voy a hacer porque a mí mis pies no me gustan. Pero Dios lo hizo con Moisés. Quita tu calzado, porque estás en lugar de Tierra Santa. Moisés, ¿qué significa eso? Ya no lo vas a hacer a tu manera. Lo hiciste en la energía de la carne y fallaste. Ahora lo vas a hacer no con espada, no con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, Moisés. Y yo quiero que te llenes de mí, de mi presencia, de mi santidad, porque esa santidad es la que va a limpiar tu pecado. Esa santidad es la que te va a hacer consciente de que me has fallado. Y como Moisés, y como Elías, y como Isaías vas a decir: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, que habita en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Dios quiere transformar tu vida, hermano y hermana, pero no a tu manera. No digas: pues voy a leer un libro de filosofía, ahí a ver qué me dice Nietzsche o Platón o Aristóteles acerca de Dios. No, con su palabra, no con espada, no con fuerza. Y no digas: pues voy a ir a diezmar y voy a diezmar 10,000 pesos para que Dios me haga un milagro. No. Dios no te pide eso. Dios no te pide sacrificios humanos. Dios te pide que tengas la disposición. Y es lo que Dios le estaba pidiendo a Moisés: quita el calzado de tus pies, sepárate, escucha, de tu pasado, de tus responsabilidades inmediatas, sepárate de tu pecado, dame total rendición. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? Heme aquí. Heme aquí, escucha, no significa solamente en el original hebreo, no significa, de hecho la palabra es hinayé. Heme aquí. ¿Cuál es la palabra? Dile al Señor: hinayé. H-I-N-A-Y-E. Ni lo tengo en el bosquejo, Dios me lo está revelando ahorita, significa: aquí está todo mi ser, todo lo que soy, Señor, todo lo que tú me has dado, todos mis talentos, pero también todos mis fracasos, toda mi experiencia o mi falta de experiencia, toda mi sabiduría y toda mi necedad, Señor, aquí están. Quita lo profano y deja lo que es santo, y úsalo para tu honra y para tu gloria, Señor. Hinayé habla de una entrega total. ¿Y qué fue lo que ocurrió entonces aquí cuando Dios le llama a Moisés? Yo te envío, aquí ven, porque yo te voy a enviar. ¿Para qué? Para que saques a mi pueblo de Egipto. Escucha, cuando ya Dios tiene el control y toda tu atención, ¿qué es lo que Dios te dice? Sabes que no te voy a dar opciones. Dios no da opciones. Él no hace una invitación, Él simplemente hace un llamamiento, Él da una orden. Dios no nos pide opinión, no nos pide un consejo, no hace una sesión de preguntas y respuestas. Él solamente habla. ¿Y qué tienes que decir tú cuando Dios ordena? Hinayé. Aquí está todo mi ser. Mira, ahorita, no sé si notaste que apagaron esas luces. Y le dije a Jimena: apaga las luces porque se ve mejor, con las luces apagadas se ve mejor la proyección de los cantos, se aprecia mejor la letra, para que los que están viendo, uno o dos que estén viendo ahí en Facebook, para que ellos noten las letras. Y Jimena no quería venir, y decía Jimena: que vaya Susana. Jimena bien tipo Moisés, envía a otro, dice Moisés. ¿Sabes qué hice? Me crucé así de brazos y me le quedé viendo así. ¿Y qué crees que hizo Jimena? Obedeció. Cuando Dios te habla, hermano y hermana, lo único que tienes que hacer es ¿qué? Obedecer. Me contaron la historia de una pastora aquí en Saltillo que levantó una pequeña misioncita allí en su
en su iglesia recibía apoyo de un ministerio de Estados Unidos, de una pastora de Estados Unidos. No era mucho, pero era suficiente que para comprar sillas, que para comprar un proyector, cosas que se iban necesitando ahí en la obra de Dios. Y compró un pequeño terreno, y no solamente las ofrendas que le enviaban, ella también de su negocio personal, ella invertía en la obra de Dios. Levantó un pequeño templo, una pequeña congregación de 50 personas, un grupo de alabanza que era un grupo muy hermoso en el canto y la alabanza. Y después de 3 años, ellos hacen un aniversario de la iglesia, tercer aniversario de fundación de esa pequeña iglesia. Llega sus auspiciadores de Estados Unidos, llega la pastora aquella que apoyaba su ministerio y encantada con la obra que se estaba levantando en aquella colonia de aquella ciudad, de aquí de nuestra ciudad de Saltillo. Y entonces pasa a dar unas palabras la pastora que la había apoyado desde Estados Unidos. Y le dice: pastora, tengo para ti una palabra de parte de Dios. Y la palabra es: entrégame a mí, como pastora que te ha apoyado, entrégame tu iglesia. Y la pastora decía: es que no puedo, es que me ha costado lágrimas, me ha costado noches de oración, días de ayuno. Y fue una lucha de aquella pastora, y al final le dijo: no. Le dijo: bueno, así dice el Señor, yo te iba a entregar una iglesia allá en la ciudad en la que yo vivo, con 300 miembros, porque Dios quería llevarte a Estados Unidos a predicar la palabra, porque Dios vio tu fidelidad, pero como te has negado a la bendición divina, te vas a quedar aquí. Hermanos, cuando Dios habla, hay que obedecer. Claro, hermanos, Dios nunca te va a pedir algo que vaya en contra de su santidad, Escucha. Pero a veces Dios, como a Abraham le dijo: entrégame a tu hijo. Imagínate que a Abraham le dice: no, Señor, tú me lo diste, le costó a Sara, ¿cómo te lo voy a entregar? Y luego Sara, ¿cómo va a reaccionar cuando se entere de su muerte? Abraham no hizo eso. Abraham tomó una mula, un burro, echó ahí leña, cargó a su hijo, se fue con sus criados, subió hasta el monte Moria, le dijo a sus criados: quédense aquí, vamos a ofrecer sacrificio. Y mira lo que dice Abraham en Génesis 22: y regresaremos yo y el muchacho, porque Abraham tenía la fe de que aunque él entregara a su hijo hasta la muerte, Dios tenía el poder para en ese instante resucitar a su hijo, porque dijo: tú me lo diste, él no ha engendrado hijos, y tú dijiste, Señor, que yo tendría descendientes como las estrellas del cielo que no se pueden contar. Escucha, la fe actuando con la obediencia. Dios no te va a pedir algo que vaya en contra de su santidad y en contra de sus promesas. Escúchalo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén, gloria a Dios. Él no da opciones, Él solamente habla. Es que 40 años en el desierto habían hecho que Moisés se volviera una persona sorda a la voz de Dios. Y entonces aquí vemos en cuarto lugar, hermanos, las excusas de Moisés. Y esto es bien tremendo, hermanos. De hecho, este sermón pudieran ser 12. Y es lo que a mí, Dios me llevó a este punto de las excusas. Dios dice: yo no quiero excusas. Mira, Moisés dijo: heme aquí. Pero luego empieza a poner excusas. Empieza a razonar el llamado de Dios. Empieza a razonar la palabra de Dios. Mira, capítulo 3, versículo 11. ¿Qué es lo que dice aquí? Entonces Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? En primer lugar, la primera excusa es que Moisés muestra un defecto psicológico. ¿Cuál es este defecto psicológico? La baja autoestima. ¿Quién soy yo? Dios te ha perdonado, Dios te ha mostrado su perdón, Dios te ha mostrado su poder. Y a veces te sale el viejo hombre y dices: ¿quién soy yo para merecer todas las bendiciones divinas? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Mira el versículo 12.
Él respondió: ciertamente yo estaré contigo. No se trata de quién eres tú, se trata de quién está contigo. Escucha, Jeremías dijo: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Si Dios está contigo, Él es tu poderoso gigante. Él dijo: he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿A poco no es cierto? No tienes por qué temer lo que Dios te está encomendando. No tienes por qué temer entregarte a las manos de Dios y confiar que Él va a hacer su obra en ti y en los tuyos. Dios promete que su presencia estaría con él. Moisés no había comprendido que él solamente era un instrumento en las manos de Dios. Él lo único que tenía que hacer era estar en el lugar correcto, en la presencia del faraón, en el lugar correcto, en el momento correcto, y así ver cómo Dios actuaría con todo su poder. Escucha, mira, en el Mar Rojo, Moisés golpeó el mar, pero fue Dios el que lo secó. No fue Moisés el que lo secó. Dios envió un viento fuerte del oriente, del desierto, que durante toda la noche secó el mar. No solamente lo abrió, lo secó el lecho del Mar Rojo. Hay gente que dice: no, es que era el mar de las Cañas, que está al norte del Mar Rojo. Un mar que está como 30 a 40 centímetros, que es más bien es un lago, 40 centímetros de profundidad. Oye, qué milagro tan tremendo que entonces Dios ahogó allí a los caballos del faraón y a los soldados de faraón en 50 centímetros de agua. Pero Moisés tenía que acostumbrarse a ver el poder de Dios. Yo te pregunto, ¿hace cuánto que no ves el poder de Dios en tu vida? Tienes una necesidad, tienes un peligro, tienes una enfermedad, de muerte incluso. ¿Cuándo fue la última vez que viste el poder de Dios? En el río Nilo, Aarón, por mandato de Moisés, golpeó el río Nilo, pero Dios fue el que volvió el río en sangre. Escucha, Dios nos va a escoger a pesar de nuestros defectos psicológicos o falta de carácter o de temperamento. Escuchas, Moisés tenía baja autoestima. ¿Quién soy yo? Y Dios pacientemente le dice: yo voy a estar contigo. Esa es la medicina de Dios. Cuando te sientas menos, tú di: Dios está conmigo. Por eso no voy a temer, aunque los montes tiemblen y se echen a la mar. Me aseguraré y no temeré. ¿Sí? Mira, en el caso de Moisés, había sido pastor de ovejas por 40 años. Había levantado una pequeña familia, vivía en la casa de su suegro, lo he dicho, trabajaba para su suegro. No tenía sus ovejas propias, dice que cuidaba las ovejas de Yetro. No había ahorrado lo suficiente para comprarse una casa. La baja autoestima de Moisés estaba fundamentada en su pasado y en sus fracasos. No, pero es que ¿cómo Dios me va a llevar a ser gerente de esta empresa? El llamamiento divino se basa en lo que Dios conoce y que hay debajo de nuestra piel. Mira, Segunda de Crónicas 16:9, si no me equivoco. Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas 16:9, escucha lo que dice: porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón íntegro para con él. Dios recorre la tierra y Dios está buscando gente que íntegra para con él. Gente, mira, íntegro no significa que nunca pecas. Íntegro significa que tú reconoces lo que eres delante de Dios. Señor, contra ti, dijo David, contra ti solamente he pecado. Y David había adulterado y había asesinado y había actuado como un hipócrita. Y aquí está Moisés como un asesino. Pero Dios conoce lo que hay debajo de nuestra piel. Y el pecado y los fracasos hacen que nuestra autoestima sea mermado. Mira, segundo pretexto de Moisés. Capítulo 3, versículo 3. Escucha lo que dice. ¿Sí lo tienen?
Éxodo 3:13, digo Moisés, ¿verdad? En lugar de Éxodo digo Moisés, el libro de Moisés, ¿verdad? O el libro de Moisés, que es el Éxodo capítulo 3 versículo 3, escucha. Moisés dijo a Dios: supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan ¿cuál es su nombre?, ¿qué les diré? Moisés no solamente tenía un defecto psicológico, en segundo lugar, tenía una duda teológica. ¿Cuál era la duda de Moisés? Jehová, te me has aparecido en la zarza, sé que eres el Dios de nuestros antepasados, pero no te conozco suficiente. ¿Qué les voy a decir acerca de ti, Dios? ¿Dónde están los libros de teología para conocerte? ¿Dónde están los papiros en los que yo voy a conocer acerca de tu nombre, acerca de tu poder, de tus atributos divinos? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Escucha, versículo 14. Dios le dijo a Moisés: Yahvé. ¿Cómo dice ahí? Yo soy el que soy. Dios le revela su nombre. Y yo soy el que soy es el único ser autoexistente e infinito dentro del universo y fuera del universo. Moisés tendría que confiar en las palabras de Dios. Además tendría que asirse a la promesa divina. Versículo 18, escucha lo que dice. ¿Cuál era la promesa de Dios? Ellos escucharán tu voz. Escucha, te dije hace un momento, tienes que confiar en las promesas de Dios, aunque en el momento de la prueba tú sientas que no se va a cumplir la promesa de Dios. Mientras no vaya contra la santidad de Dios, no importa que vaya contra las promesas de Dios. Te lo mostré. Sí, allá mis hijas, no sé, algo por ahí está indicando. Te lo mostré con Abraham. Tienes que confiar en las promesas de Dios. Y es que Dios, al darte tu nombre, ¿qué dijo Jesucristo? En mi nombre echarán fuera demonios. No en el nombre del pastor Víctor, no en el nombre del pastor Salvador, no en el nombre de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, no en el nombre de Moody, de Russell o de Moroni o de Joseph Smith, no en el nombre del Papa Francisco o de algún santo, ni en el nombre de la Virgen de Guadalupe, no, en el nombre de ¿quién? De Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Esto quita nuestra autosuficiencia. No son tus títulos, no son sus logros, no son tus empresas, no es tu riqueza, no son tus cuentas de bancos, no es tu forma de vestir, no es que seas un TikToker famoso, no es que tengas estudios teológicos. En el nombre de Jesús. Hay un hombre que se llama José Luis Toro, no sé si saben de él, un venezolano, pastor. Pues sí, pastor y sacerdote católico. ¿Alguien sabe de él? José Luis Toro. Él reta a pastores evangélicos a tener, ¿cómo le llaman? Debates. Catolicismo contra la Biblia, contra evangélicos. Y por lo general te puedo decir que de 100 pastores a 90 les ha ganado los debates. Otros 10 le han puesto una arrastrada, aunque él no lo reconoce. Y yo veía sus videos y le decía a Dios, ¿cómo podría yo vencer a ese hombre? ¿Y sabes qué descubrí? Que no es con letras, no es con debates, no es con argumentos. ¿Sabes con qué es? Con el poder de Dios. Como Elías, cuando retó a los sacerdotes de Baal y de Acera. El Dios verdadero es el que haga milagros. Ahí está la clave. Es que no se trata de nosotros, se trata de la palabra de Dios y sus promesas. Moisés tenía un defecto psicológico, una duda teológica. En tercer lugar, tenía un prejuicio. Ellos, fíjate, Dios le dijo, ellos te van a oír. Pero en el capítulo 4, versículo 1, aunque Dios le había prometido que lo iban a oír, en el versículo 18, dice aquí en el versículo 1 del capítulo 4, entonces Moisés respondió y dijo, ellos no me creerán ni escucharán mi voz, sino que dirán, no se te ha aparecido Jehová. Él tenía un prejuicio, una incredulidad. Él tenía miedo a hacer el ridículo. La soledad en el desierto le ayudaba a conservar su dignidad, pero lo mantenía como un don nadie. ¿Quieres que Dios haga cosas grandes?
Métete en la presencia de Dios. Moisés tenía prejuicios hacia su pueblo. ¿Sabes por qué Moisés creía que el pueblo no le iba a creer? Porque el pueblo ya lo había traicionado. Cuando mató al egipcio, ¿quién estaba de testigo solamente? No era otro egipcio, era un israelita. ¿Quién fue con el chisme a los capataces egipcios de que Moisés había matado a un egipcio? Un israelita. Por eso Moisés tenía ese prejuicio. Ellos no me van a creer, ellos ya me han traicionado antes. Moisés estaba tan preocupado por lo que iba a suceder o lo que pudiera suceder, que no escuchó lo que Dios le había prometido que iba a pasar. Él estaba lleno de sí mismo, y ante esta excusa Dios le muestra lo que es capaz de hacer. Mira, Éxodo capítulo 4 versículos 2 y 4. No lo vamos a leer, pero ahí ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que tienes en tu mano?, le dice Dios a Moisés. Hermano, te pregunto, ¿qué tienes en tu mano? ¿Quién tiene el celular? Aunque tengas el celular, pero con que tengas la Biblia ahí en el celular, Si tienes Facebook, vas a fracasar en esta misión, Si tienes la Biblia, vas a ser victorioso. Y dice, echa esa vara. ¿Y qué ocurrió con la vara? Se convirtió en una serpiente. Y Moisés huía detrás de la serpiente. Pero esa serpiente después, ¿qué fue lo que hizo? Devoró a las serpientes de las varas de los magos de Egipto. Capítulos 5 y 6 del libro de Éxodo. Y luego le dice Moisés en el capítulo 4, versículos 6 y 7, mete tu mano en tu seno. Y metió la mano aquí en su seno, y cuando la sacó, estaba llena de lepra. Otra señal, vuelve a meterla, y la metió. Y al sacarla estaba sana, completamente sana. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? Obediencia incondicional. Cuarto lugar, hermanos, y finalmente, y es importante que lo diga capítulo 4, versículo 10. Entonces Moisés dijo a Jehová, oh Señor, yo jamás he sido hombre de palabras, ni antes, ni desde que tú hablas con tu siervo, porque yo soy tardo de boca y de lengua. Mira, según Hechos 7:22, Moisés está diciendo una mentira. Porque en Hechos 7:22, si tú lo lees, Esteban, cuando está ante los líderes religiosos, está dando un discurso y dice que Moisés era un varón elocuente en sus palabras. Es que Moisés se le había olvidado. Moisés, después de 40 años de escuchar ovejas balar, Moisés había perdido la práctica en el habla. Yo hubo un tiempo, hermanos, en que me alejé del ministerio. Cuando regresé a predicar, batallaba en mi manera de hablar. Y yo recuerdo cuando estaba en el seminario bíblico en la Ciudad de México, hermanos, en la Ciudad de México, el pueblo de San Lorenzo Acopilco, una ciudad, una parte muy boscosa a las orillas de la Ciudad de México, entre México y Toluca. Recuerdo que llegaban mis compañeros y los domingos, el fin de semana, teníamos que ir a iglesias, lo que le llamábamos el servicio cristiano. Tenías que salir y muchos de ellos al irse dando a conocer sus ministerios, los invitaban a predicar en campañas, a otras ciudades, a otros pueblos. Hermanos, y a mí nadie me invitaba a predicar. Y yo me ponía triste porque nadie me invitaba a predicar. Y ese lugar donde estábamos en el seminario, hermanos, era un lugar boscoso, te lo digo. Y recuerdo que yo subí triste. Dije, Dios, nadie me invita. ¿Y sabes qué hice, hermanos? Llámale locura. Pero agarré unas piedras y las puse así, en esa explanada que era de pasto. Las puse ahí en esa explanada. Saqué mi Biblia y le empecé a predicar a las piedras. ¿Sabes una cosa? Eso me sirvió de mucha práctica. Porque yo me imaginaba que esas piedras eran personas. Me imaginaba sus reacciones. Luego ungía las piedras con aceite, hermano. Esa era mi congregación, unas piedras. Y sabes una cosa, ahí Dios afiló mi lengua. Ahí la tartamudez, porque yo era tartamudo, hermano y hermana. Yo era una persona muy tímida. Tal vez por eso no me invitaban a predicar, porque era muy tímido. De hecho, hasta el día de hoy tengo un problema de dislexia. A veces yo te podría decir a ti el número 3. Tú vas a escuchar 13, pero mi mente lo registra como 3.
Y te podré decir 13 y mi mente lo registra como 13 y tal vez tú escucharás 3. Tengo un leve problema de dislexia, hermano y hermana. Pero ¿qué tienes que hacer? El apóstol Pablo por 14 años pasaron en qué? Entre su conversión y su aparición en la vida pública. Mira, 14 años se convierte a Cristo y Dios le dice, vete al seminario, Pablo. 14 años te criaron en el anonimato. Moisés 40 años. Pablo mismo reconoció que él no era un gran orador. Mira, 1 Corintios 2:1 y 1 Corintios 2:3, si lo quieres buscar porque el tiempo se nos acaba. Es que Dios tenía un propósito con Pablo como lo tenía con Moisés. Dios quería que los que lo escucharan tuvieran un encuentro con él. No con el predicador, no con el hacedor de milagros, no con el teólogo. Trata solamente de que la gloria es para Dios. Yo te pregunto, ¿tartamudez? ¿Sí? Tal vez no tienes una gran sonrisa, una dentadura perfecta. Tal vez tu ropa está arrugada. ¿Sí? Pero ¿sabes una cosa? Aquí se trata de tener convicción al hablar. Yo he visto gente muy humilde, pero que habla de Cristo con una pasión, hermanos, que se contagia. Conclusión. Finalmente Moisés cae en lo que le llamamos la autodescalificación. Versículo 13 del capítulo 4. Escucha, esto es la conclusión del sermón. Éxodo 4:13. Él dijo, oh Señor, por favor, mira ya todo lo que Dios le había mostrado, todos los milagros que Dios le había mostrado. ¿Qué dice Moisés? Envía a otra persona. Envía a otro, como Jimena, se ajimenó el Moisés. Envía a Susana, decía Jimena, a que apague las luces. Pero ¿qué le dice Dios? Está bien, ¿no te sientes capaz todavía? Allí está tu hermano Aarón. Y Moisés va y Dios le habla a Aarón y tienen un encuentro allí en las fronteras de Egipto con el desierto. Pero ¿sabes una cosa? Aarón no era la persona indicada por Dios. Aarón era un excelente orador, un excelente líder en el pueblo de Israel, pero no era la persona que Dios había escogido. ¿Sabes por qué? Porque en Éxodo 32 te das cuenta que Aarón, ante la presión del pueblo, porque Moisés no regresaba de la montaña, cuando Dios le da los 10 mandamientos, ¿qué es lo que dice? Denme todo el oro que tienen. ¿Y qué es lo que hace? Una figura de un toro de oro. Y luego dice y proclama, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Hermanos, si tú dices que no, Dios va a enviar a otro. Pero tal vez ese otro no era el que Dios quería, porque Dios te quería a ti. ¿Se acuerdan de aquel joven que se acercó a Jesucristo? El joven rico. Señor, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y Jesucristo le da las instrucciones. Y al final, ¿qué hizo el joven rico? Se volteó y se fue. Muy triste, porque amaba más sus riquezas que a Cristo. Fíjate, el joven rico era conocedor de la ley, tenía recursos económicos, era influyente. Dios lo pudo haber usado tremendamente en el pueblo de Israel para convertir millones y las masas a Jesucristo. Pero él se negó. Pero Dios siempre tiene un plan B. Si no eres tú, Dios va a usar a otro, ¿Y qué dice entonces la historia? Dios llamó a otro joven que se llamaba Saulo de Tarso. Y hoy conocemos el resto de la historia. Y Moisés, dentro de todo, Dios tuvo misericordia de él. Al final Dios le dice, ¿acaso no soy yo el que hace al ciego, el que hace al sordo, el que hace al que ve y el que hace al que no escucha? Y ante esas palabras Moisés se intimida y dice, bueno, te voy a obedecer, Señor. Y va y se despide de su suegro. Y Moisés sale de las arenas del desierto y entra a la historia. Pongámonos de pie, hermanos, y hagamos una oración. Sé que me extendí un poco, pero quería darte esta palabra porque sabes una cosa, en primer lugar este día me he predicado a mí mismo, porque a veces tenemos ganas de tirar la toalla y necesitamos ir a nuestro Oref. Este es mi Oref y necesitamos tener un encuentro
con el Señor. Cierra tus ojos. Tal vez has olvidado cuando Dios te llamó. Pasa, pastor. ¿Quieres dar alguna palabra? No. ¿Ok? Claro que sí, pastor. Gracias. Pásale de una vez, varoncito. Cierra tus ojos, hermano y hermana, porque quiero orar por ti. Tal vez has olvidado tu llamado a ser un buen padre, un buen esposo, un buen siervo de Cristo. Pero sabes una cosa, Dios no se ha dado por vencido contigo. Tal vez tú te has dado por vencido, pero Dios no se ha dado por vencido contigo. Y hoy sé que Dios nos está llamando. Tal vez tú no has tenido un encuentro con Jesucristo todavía. Tú que estás aquí o tal vez estás escuchándonos en los medios, en las redes sociales. Cierra tus ojos y hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te digo, Jinayé. Hoy te digo, aquí estoy. Heme aquí. Toma mi vida. Toma mi corazón. Señor Jesucristo, no se trata de aceptarte como nuestro Salvador. Se trata de arrepentirnos de nuestros pecados. Se trata de creer en ti, Señor Jesucristo, que puedes transformar nuestra vida. Lo hiciste con Moisés, que llegó a ser un asesino. Lo puedes hacer conmigo, que soy un pecador. Tal vez he cometido pecados peores que los de Moisés, o tal vez no, pero soy tan pecador como él, Señor. Y si lo usaste a él, que era un tartamudo, a mí también me puedes usar grandemente. Si lo usaste a él con su baja autoestima, si lo usaste a él con su autodescalificación, Señor, somos competentes en Cristo. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, me levanto y yo digo que voy y que Jehová va conmigo como poderoso gigante, Señor, y que en esa manera voy a obtener la victoria, porque soy en el nombre de Jesús más que victorioso por aquel que me llamó y que me amó. Gracias, Señor, por toda tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dejo lugar al